Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas que toman esta clase de plantación de discípulos. Bienvenidos a esta clase de transformación. En este módulo 2 te estaré enfatizando la transformación. Se pueden levantar iglesias, pero no necesariamente iglesias del Señor. Por lo tanto, es necesario entender la transformación. Y en esta clase número 10 empezaré a tratar este punto sobre la transformación. No es el intelecto de un ser humano la clave para levantar una iglesia del Señor. No es ni tampoco la capacidad, la habilidad para mover una multitud de personas o servicios o eventos. No lo es. Tiene que haber más que mente, más que corazón, más que cuerpo. Tiene que existir la conexión espiritual, el alma. Para lograr eso es necesario que el cristiano, el líder, se someta totalmente a Dios. Que permita que Dios sea el que guíe, el que transforme a la persona, que habilite, que le dé poder para llevar a cabo ese trabajo. Esto implica que tiene que haber transformación. La transformación es una metamorfosis, es un morir. Tenemos que morir a los intereses propios, tenemos que disponernos a vivir para Dios. Ahí es donde está el enlace con Dios, morir. Esta idea no es fácil aceptarla, y mucho más difícil es el proceso. Pero una vez llevado a cabo, recompensa grandemente. La persona es libre porque se encuentra en Dios, para Dios, con Dios. Pero no es fácil porque morir da a entender que tenemos que soltar nuestro propio ser, nuestros propios intereses, para podernos unir a los intereses de Dios, a Dios. Esto lleva precisamente ese gran desafío, transformación. Dios nos ayuda a entender esto cuando Él mismo nos va ayudando en el proceso de lo que es precisamente la transformación. Nuestro Señor Cristo Jesús dijo: los envío como corderos entre lobos. Id, y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Este es un reto significativo. La idea de ir como cordero en medio de lobos no me es atractiva. Lo contrario, humanamente hablando, me sería más atractiva. Ser el lobo y no el cordero. Pero la fórmula de Dios es una y no cambia. Dios mismo envía a su Hijo como cordero. Y el cordero, Cristo, nos envía a nosotros como corderos, mansos, que debemos de ir y exponernos al maltrato de los lobos. Quiero quizás salir un poquito aquí del punto y señalar que con frecuencia el lobo es la misma persona o personas dentro de la misma iglesia, que atacan por intereses carnales, propios, egocentristas, atacan a la persona que está tratando de avanzar, de llevar a cabo la misión de Dios.
No es tanto la gente de afuera, aunque sí la tenemos, pero el mayor reto se encuentra dentro de la iglesia. Por lo tanto, Cristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El énfasis que Dios nos da aquí de morir nos asusta bastante porque no estamos equipados, preparados para ello. Nos gusta la vida y nos disgusta la muerte. Sin embargo, hay otro punto que sí nos gusta, y eso es la victoria, el triunfo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, y la razón, el por qué nosotros tenemos esperanza, nos ligamos por fe a Cristo, buscamos esa relación con Él, es porque fue victorioso. No porque murió, sino porque resucitó. Un Cristo muerto sin resucitar no es Cristo, no es un Salvador, no es un Redentor. La resurrección nos encanta, nos es atractiva. Pero para llegar a la resurrección, Cristo tuvo que morir. De igual forma, la palabra de Dios nos dice que necesitamos nosotros morir, así como el grano se siembra, se descompone, se altera, y luego brota esa nueva planta. Así el cristiano tiene que morir para poder ser efectivo, traer frutos de Dios y para Dios. Regresando al punto de morir y resurrección, no podemos tener resurrección si no hay muerte. Muerte, entendamos precisamente que liga lo que es el arrepentimiento. Arrepentirse, entregarse totalmente a Dios, desligarse de uno mismo, soltarse de uno mismo, para podernos unir a Dios. La unión con Dios trae muerte, pero la muerte en Dios, con Dios, produce resurrección. La resurrección es lo que nos atrae, pero es obvio que no podemos tener resurrección si no hay muerte. Igual en el cristianismo, en lo que es plantación de iglesia, en lo que es la misión de Dios, no podemos nosotros avanzar mayor cosa si no morimos. Podemos levantar grupos de personas y prácticamente eso está por todos lados. Grandes intelectos, personas carismáticas, atraen a multitudes, pero no necesariamente es una iglesia. Es la habilidad del individuo. Para que la iglesia sea una familia, un producto de Dios, el líder debe de unirse a Dios. Esto implica que tiene que morir. Morir para poder avanzar a esa otra dimensión de estar precisamente con Dios. Lo común para nosotros, como líderes, con frecuencia, no es tanto el buscar unirnos a Dios. Es más, buscamos desarrollar planes, nuestras propias ideas, nuestras propias estrategias, y luego se la presentamos a Dios y le decimos, Dios, bendíceme este plan. Debería ser lo contrario. Debería ser que nosotros nos unimos a Dios para navegar, trabajar dentro de su misión, en vez de pedirle a Dios, bendice mi plan. El plan estratégico, el plan de hacedores de discípulos, ya está diseñado. Obvio, con ciertos ajustes en cada comunidad, en cada cultura. Pero el diseño está dado, los principios están dados. Es ahí donde debemos precisamente mantenernos y buscar ese crecimiento continuo. Bien, pensemos en estos puntos. Lo común es hacer un plan y pedir a Dios que lo bendiga, pero lo correcto es unirnos
a Dios para que Él nos dirija en su misión. Cuando vemos este punto, es bueno analizar cómo los grandes hombres de Dios han hecho grandes cosas, extremas, impactantes. El gran siervo y diácono Esteban nos da un ejemplo digno de meditar, digno de considerar, digno de imitar. Dice en esta porción de Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entendamos, pues, que Esteban, en este momento que se nos narra esto, está agonizante, está muriendo, está sangrando, ha sido golpeado con piedras al extremo de llevarlo a la muerte. Y en ese momento ve la gloria de Dios. Note, lo glorioso para el ser humano no depende del ser humano. Lo glorioso para el cristiano, para el ser humano que confía en Dios, desciende de Dios. Él vio la gloria de Dios estando en aquel tormento agonizante. Y a Jesús allí presente con él. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Algo impactante aquí en esta situación de Esteban es el morir en paz. Es el morir viendo la gloria de Dios, viendo la presencia de Cristo con él y tener esa serenidad, aún en la muerte, en lo agonizante, para orar. Mis hermanos, hermanas, esto es lo bello del trabajo con Dios. Cuando el trabajo es de Dios, Dios es quien dirige. Dios es quien habilita. Dios es quien da poder. Note lo de este versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Cuando los diáconos fueron seleccionados, dado a la necesidad que se había presentado en la iglesia, la recomendación de los apóstoles, lo que buscaban eran personas que estuviesen llenos del Espíritu. Esteban era uno de ellos. Esto me lleva a una pregunta para nosotros. Estamos llenos del Espíritu, nos hemos unido a Dios, hemos muerto, hemos dado nuestras vidas a Dios de tal manera que Dios nos pueda llenar del Espíritu. El tema de ser lleno del Espíritu tiene que ver con transformación, y usted lo puede ver a través de toda la Biblia, desde el Viejo Testamento y a las últimas páginas del Nuevo. El tema de ser lleno del Espíritu está presente. Entre los profetas se podía decir, y cuando vino el Espíritu, o para Saúl cuando llegó el Espíritu, y cuando el profeta fue lleno del Espíritu, o el caso de Eliseo cuando dice al Señor, a Elías, que Elías exigiéndole que se quede, que no lo siga, no quiere soltarlo, y Elías le pregunta, ¿qué es lo que quieres entonces? Eliseo le dice, quiero doble porción del Espíritu que hay en ti. Piensen en ello. El Espíritu Santo lo recibimos cuando nosotros nacemos de nuevo, somos bautizados, lo entendemos. Pero el desarrollo, el ser lleno del Espíritu, tiene que ver con morir para que Dios pueda tomar más posesión, templo, control de nuestras vidas
Y este era el caso de Esteban. En el Nuevo Testamento vemos los mismos textos, como cuando Cristo dice, siendo ustedes padres malos, dan a sus hijos cosas buenas, cuanto más dará vuestro Padre a ustedes si piden el Espíritu Santo. Debemos de pedirlo. Y cuando vemos aquí esos textos que se habla de estar lleno del Espíritu Santo, entendamos pues que eso es lo que toma, estar lleno del Espíritu, morir, y entonces Dios toma más control, y entonces la victoria se da, como en el caso de Esteban, que puede morir en paz, y puede morir viendo la gloria, en gloria, y puede aún orar por aquellas personas que procuraban y daban muerte a Esteban. Este poder a mí me encanta, porque sé que tengo que morir. Y si tengo que morir, me gustaría morir en gloria, con la presencia del Señor, con ese poder del Espíritu. Para ello, tengo que morir hoy. Tengo que permitir que el Espíritu Santo entre más precisamente en mí. Esteban era libre de odio, libre de defensa propia, estaba totalmente soltado, había puesto su vida en manos de Dios. Esto creo que es muy importante entender para poder hacer un mejor trabajo en el reino de Dios. No temas ser asesinado. Este es uno de los puntos precisamente que necesitamos nosotros retomar en esta trayectoria de transformación. No temas ser asesinado, teme a Dios. La fuerza para enfrentar la adversidad viene de Dios. Dios es el que nos capacita, pero somos nosotros los que debemos de escoger morir, someternos, para llegar a ese nivel de estar con más espíritu o llenos del Espíritu, lo cual implica llenos de poder. Esteban no temía la muerte. Ese coraje, esa valentía, ese valor, obvio que es algo que nosotros necesitamos crecer en ello. Tener esa fuerza, esa valentía, que aún la propia muerte no sea un desafío para nosotros. Ustedes pueden ver el terrorismo radical, el extremo, que están dispuestos aún a morir ellos mismos por una causa, sembrar terror. Obvio que ahí hay un poder igual, hay un poder que les permite esa fuerza, ese coraje. La palabra de Dios nos dice, Cristo nos habla y el mismo Espíritu nos empodera, con ese fin de que nosotros seamos aún superiores. El ser competente, aún en la muerte, no depende del ser humano, no depende del individuo, no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios, depende del Espíritu que te llena de ese poder divino. Es ahí donde la persona se vuelve victoriosa. Es aquí donde nosotros necesitamos crecer, entender y tomar una decisión de seguir a Dios con esas convicciones. Bien, siguiendo con esta idea, el apóstol Pablo extiende un poco más este punto. En Filipenses 4:12, el apóstol dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los versículos favoritos repetidos, pronunciados en una y otra forma, en todo lugar, de aquel cristiano que ha caminado un poco tras las pisadas de Cristo,
Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es bello el texto. Y de parte de Pablo es un testimonio profundo, verdadero. No dijo algo así poético, era real. Él lo sentía, él lo vivía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él tenía esa autoridad para decir eso, ese derecho, porque había sido golpeado a punto de quedar, para las personas que lo golpeaban, quedar muerto. Había sufrido los azotes, los 40-1. Había pasado sufrimientos en la mar, había sufrido por enemigos, por la misma iglesia. Había pasado escaseces, hambres. Había tenido los buenos momentos de abundancia. Y la actitud de Pablo es: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esto quiere decir que el apóstol Pablo entendía muy bien lo que era vivir en escasez por una característica imperativa, necesaria en el líder, en el cristiano: humildad. La humildad es necesaria para enfrentarnos a los retos de la vida. No podemos navegar la presencia de Dios en nuestras vidas si no hay humildad. La ausencia de la humildad demanda otros factores de esta vida, de este mundo. La abundancia, al mismo tiempo, cuando se tiene, no es lo que rige, lo que controla nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Sabemos qué hacer con ella. La tenemos, la usamos, y la usamos bendiciendo a otros, la usamos para gozar de ella. Pero si no la tenemos, Dios es suficiente. Eso es morir. En mi trayectoria yo veo las necesidades en un lugar, en un país, en otro, y uno se conmueve, ¿no? Ver las necesidades. Y veo que muchas personas, líderes que pretenden amar la obra, servir a Dios, dar a Dios, quieren servir, pero primero están esperando ese dinero, están esperando ese apoyo. Aun cuando tienen las personas a su alrededor, dicen: bueno, si alguien me auspicia, si alguien me da dinero. Yo lo he escuchado de forma directa. Personas que me han dicho: ya, yo puedo evangelizar muchísimo, pero necesito que alguien me dé. Esa actitud no va con Dios. El evangelista, el buen siervo, el plantador de iglesias, el hacedor de discípulos, va y hace el trabajo porque está muriendo a sí mismo y se está uniendo a la misión de Dios. El resultado es el siguiente. Muchas personas que procuran empezar a trabajar cuando se les paga, obvio, en muchos de los casos lo encuentran. Lamentablemente otros no lo encuentran. Pero la realidad es que si entendemos que Dios es el que da, empodera, el que pone los medios, entonces empezamos a trabajar y Dios abrirá puertas. El apóstol Pablo entiende esto, lo entiende muy bien. Esto tiene que ver con una actitud, pues está ligado a Dios. Dios es mi socorro, Dios es mi sustentador. Y entonces depende de Dios, no de un ser humano, de una iglesia, de una persona, aun cuando esos sean medios de bendición, ya debemos de agradecerlo, pero no debe ser nuestra dependencia. Sé vivir en humildad, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, sé vivir bien, dice el apóstol Pablo. Pero para todo estoy hecho. Si tengo, glorifico a Dios. Si no tengo, glorifico a Dios. Sirvo. Esa actitud es imperativa para poder hacerlo posible.
el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tenemos esa actitud? Pregunto. Debemos de tener esa actitud de estar precisamente ligados totalmente a Dios. Pablo lo expresa, dice que sabe servir, que en todo está enseñado, para sufrir o para gozar. Esto es una actitud que él había aprendido en el proceso de morir y ligarse más a Dios. Por medio de someterse a Dios, es cuando nosotros podemos crecer con esa actitud. Tengo gloria a Dios. No tengo gloria a Dios. Dios está en control. Es una dependencia total de Dios, en Dios. Morir, hermanos, implica precisamente eso. Soltarnos a nosotros mismos para poder llegar a tener el mismo poder de Dios, como lo tuvo Esteban, como lo tuvo el apóstol Pablo. Si morimos, ganamos. Ese es el lema de un cristiano entregado, transformado. Ese era el caso de Esteban y ese fue lo que dijo el apóstol Pablo. Sé estar contento, sé estar feliz. Si tengo, vivo para Dios. Si no tengo, vivo para Dios. Si muero, gano porque no tengo que hacer estas luchas y estos sufrimientos aquí en la tierra. ¿Cierto? Pero si vivo, entonces debo de vivir para servir a otros, con o sin el dinero, el apoyo. Obvio, a lo posible, a lo que sea posible. Pero esa actitud es necesaria en el líder plantador, en el hacedor de discípulos. Recuerde que Cristo dice, los envío como corderos en medio de lobos. Es un poder en el cordero que supera al lobo. Es un poder divino. Es el máximo, que ni la muerte puede detener a la persona. Morir, hermanos, es perder. Perdón, no morir es perder. Morir es ganar. Cuando el cristiano toma esta actitud, Dios hará grandes obras por medio de tal persona. Yo te invito, hermano, que si estás buscando servir a Dios, plantar iglesias, ser hacedor de discípulos, muere. Muere. Es necesario. Para que tengas victoria en la resurrección, en el fruto de la resurrección, muere. Dios mismo nos dice que nos limpia. Juan 15. Nos va limpiando, nos va quitando de aquellas cosas para que podamos llevar más fruto. Eso es morir, ser transformado. ¿Bien? La idea, pues, es que el verdadero discípulo va a hacer grandes cosas si muere. No olvidando en este proceso que Dios está con nosotros. Dice, no estamos solos, nos dice Cristo. Por tanto, id, dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y añade, enséñeles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Dios está para con nosotros. Dios está presente. Esa promesa la vemos palpable en el caso de la muerte de Esteban. Agonizante está en gloria. Agonizante, pero ve al Hijo de Dios. Agonizante y tiene paz, tranquilidad, presencia de Dios. Dios es fiel a su promesa. Entonces es un poder, la transformación trae un poder
que nos habilita para enfrentar los casos difíciles y nos habilita también para tener coraje e ir y llevar el Evangelio a toda persona. Es un poder disponible de Dios. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, cuando nacemos de nuevo, ese poder llega a nosotros, lo tenemos disponible. Pero no quiere decir que lo tenemos activo. Tenemos que procurarlo. Procurarlo es renunciar a nuestros intereses y someternos a los de Dios. Es vivir en su misión. En su misión y en su misión a Él. No es tanto crear nuevos planes y llenar páginas estratégicas. Es vivir en oración, es vivir en meditación, es enfrentar las tentaciones, es cruzarlas con éxito. El que se une a Dios es un vencedor. Dios nos habilita y nos promete exactamente eso, habilitarnos para que podamos avanzar, crecer en Él. Bien, somos enviados a ser discípulos, no olvidando que no estamos solos. Esa es la promesa de Dios. No te dejaré, no te voy a desamparar, estaré contigo. Bajo esa promesa, entonces nos movemos a navegar la misión de Dios con éxito. No con estrategias humanas, no con planes de mercadeo como de un negocio, lo cual es muy popular en nuestro tiempo, sino por medio del poder del Espíritu de Dios. Hay todo tipo de persecución mental. En nuestro tiempo la persecución está por todos lados, en países de extorsión, en países de terrorismo. Nos atacan en forma mental y emocional. A veces es en la misma familia, la oposición o los amigos, los vecinos, la oposición que se presenta, los medios sociales, la sociedad en que vivimos nos atacan, las enfermedades también nos llegan y hay todo este tipo de retos que necesitamos nosotros entender que no es fácil. Sin embargo, entender que es posible en Dios. Dios nos habilita, Dios nos da ese poder para triunfar, para salir adelante. Quiero pues animarles, hermanos, a pensar en que si vas a ser un siervo de Dios, entregado totalmente, pienses en estos términos. En los términos precisamente divinos totalmente. En que tú puedes vencer, que tú puedes triunfar, de que puedes precisamente avanzar con poder, no humano, no eres tú el competente. Nosotros somos como el apóstol Pablo en una forma poética y bella lo describe, somos como el barro en manos del alfarero. Somos eso en manos de Dios. Dios nos lleva a morir para que nos unamos a Él. Morimos si nos unimos a Él, venceremos, tenemos victoria. Al unirnos a Él, entonces no es mi plan el que voy a desarrollar, sino el plan de Dios. En otras palabras, Dios mismo me da un plan. Este es el fin, pues, que debemos de procurar nosotros. Vivir, morir, precisamente para poder servir a Dios. Que Dios me los bendiga ricamente. Mediten, oren, entreguen su alma, entreguen su espíritu, su mente, entreguen su corazón, entreguen su cuerpo. Líguense a Dios, mis hermanos, y serán grandes siervos, triunfantes, victoriosos. Bendiciones y les veo en la próxima clase sobre transformación.